Hola a todos, buenas noches. El día de hoy nos entregaron este pequeño desafío relacionado con base de datos relacionales, en el cual, bueno, lo resumí un poco en el checklist que está aquí en la parte superior, para que así nos vayamos un poco orientando con los puntos en los cuales estaremos trabajando. Bien, en primera instancia, la base de datos que nosotros, o sea, el motor de la base de datos que nosotros vamos a utilizar va a ser PostgreSQL, el cual yo actualmente lo tengo instalado dentro de Ubuntu, simulado dentro de WSL. Ahora bien, sobre el ejercicio existen ciertas distintas maneras de poder realizarlo, ya se hace, ya se hace a través de, puede ser línea de comandos, puede ser a través de un script, o también puede ser a través de un gestor de base de datos, y en este caso nosotros vamos a decantarnos por la última opción. Para ello vamos a utilizar cierto nuestro gestor de base de datos dbeaver. Bien, lo que nosotros tenemos que hacer en primera instancia es, cierto, verificar que tengamos instalado Postgre. Bueno, dentro de lo que son sistemas Linux, nosotros utilizamos el comando psql medio versión, cierto, el cual nos dice que tenemos correctamente instalado psql la versión 14.13 en la distribución de Linux Ubuntu 22.04.1. Bien, ya con eso ya tenemos, cierto, validado tener instalado, cierto, lo que sería PostgreSQL, y adicionalmente también tenemos que validar en qué puerto se encuentra, cierto, alojado este servidor y también el servicio, cierto. Para ello utilizamos, para consultar el servicio, utilizamos el comando sudo service PostgreSQL status, cual nos muestra, cierto, el estado actual de nuestro motor de base de datos. Bien, ahora, para saber, cierto, en qué puerto se encuentra conectado actualmente nuestra base de datos, utilizamos el comando sudo-u, cierto, que es para especificar el usuario, y ahorita escribimos Postgre y utilizamos el PSQL, que esa sería la consola de comandos interactiva del programa. Entonces ahora, si se dieron cuenta, mi terminal cambió ahora al nombre de Postgre, cierto, con el símbolo igual y el gato. Eso quiere decir que estamos actualmente en la consola interactiva de Postgres. Ahora bien, si quiero saber cuál es el puerto que estamos utilizando actualmente, simplemente utilizamos el comando show port, ¿cierto? Y el punto y coma al final, porque si no, no va a funcionar. Le damos enter y me dice que se encuentra alojado en el puerto 5432. Entonces bien, ahora para salir, cierto, de acá, simplemente utilizamos el \q y nos devuelve nuevamente a la raíz de nuestro sistema de Ubuntu. Bien, una vez ya, cierto, validado cuál es el puerto y cuál es el sistema que está funcionando actualmente, nosotros simplemente volvemos a acá donde está nuestro querido dbeaver, que es este programa que está aquí. Y nosotros, para poder, bueno, primero voy a eliminar la conexión, cierto, para que sea como más legítimo y puedan ver que se está haciendo todo desde cero. Entonces bien, si yo me quiero conectar actualmente a mi base de datos, simplemente me voy acá donde dice nueva conexión. Y obviamente tenemos que tener seleccionado lo que sería el SQL, donde vemos todas las bases de datos relacionales, ¿cierto? Y sabéis todas las que son compatibles, ¿cierto?, con el programa dbeaver. Entonces nosotros actualmente vamos a trabajar con Postgre, ya que ese va a ser ese es nuestro motor actual para poder trabajar. Bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, dbeaver automáticamente identifica cuál es el puerto donde está conectado la base de datos de Postgre. Se dan cuenta, me cargó automáticamente el puerto. Estaba detectado acá abajo en la terminal. Y bueno, nosotros acá completamos el dato de la contraseña, ¿cierto? Y dentro del apartado, dentro de la pestaña PostgreSQL, dejamos marcada esta pestaña que nos muestra todas las bases de datos dentro del entorno, ¿cierto?, de ese motor. Y algo recomendable siempre primero es probar la conexión antes de finalizarla, porque si no, se pueden surgir problemas y volver a configurar todo, lo cual en algunas ocasiones es algo tedioso. Bien, si la conexión es correcta, les aparece un mensaje como se está mostrando actualmente en pantalla. Simplemente le damos OK y ahora le damos a finalizar. Si se dan cuenta, aquí apareció mi base de datos de Postgre. La base de datos que tengo acá arriba, que es de MySQL, esa completamente. Bien, ahora como consejo,
eh, para que les sea un poco más fácil, ¿cierto? Lo que es la vista de la base de datos dentro de este motor, es ustedes se van acá a la opción, o sea, se van acá a Postgres, ¿cierto? Botón derecho y se van donde estás. Ahí está, el Connection View. Ah, no le aparece. Bueno, lo voy a explicar entonces dentro del proceso. Dentro, ¿cierto? De lo que es PostgreSQL, ustedes pueden hacer lo que es clic derecho. Un segundo que pase ahora con algo. Ahí sí, perdón. Entonces ustedes en Postgre pinchan lo que es clic derecho, ¿cierto? Y bueno, dentro de la lista de opciones que les va a aparecer, ustedes no lo ven por un tema de, la verdad desconozco qué pasa ahí. Hay una opción donde dice que se puede cambiar el tipo de conexión, dice Connection View y dice Simple. Ustedes una vez realizado eso, les modifica la vista para que esto se vea de una manera más simple y más grata a la vista. Bien, para optimizar un poco lo que es el tiempo, ¿cómo se llama esta cosa? Yo ya tengo el script listo, de hecho lo estuve preparando durante el día. Un segundo para hacer el copy and paste. Y a su vez también les voy a ir explicando un poco en qué consiste todo lo que se va a estar ejecutando. Ok. Bien, en primera instancia lo que hace esto es crear nuestra base de datos, la cual sí o sí tiene que estar en comilla doble. Posteriormente a ello, ¿cierto? Pasamos a lo que es la creación de la tabla cliente, sería ser clientes, porque son muchos. Listo. Esto de acá lo tengo que eliminar porque finalmente esto no aplica. Listo, entonces claro, tenemos cierto lo que sería la creación, cierto, de la tabla cliente, en el cual tenemos el correo, el nombre, el teléfono, la empresa y la prioridad, donde si se dan cuenta, bueno, cada uno dice parcher, que es un parcher en realidad son caracteres variables, pueden ser números y letras y símbolos. Y bueno, para el caso del email, teléfono y empresa tiene un límite de caracteres que son 50, 16 y 50. ¿Qué significa que el nombre no tenga un varchar, que no tenga un limitante de varchar? Eso quiere decir que acepta caracteres de forma ilimitada. Obviamente si pones 1 millón de caracteres, puede ocurrir problemas con la base de datos a nivel de rendimiento. Bien, y finalmente tenemos la prioridad, que es el small int. ¿Y por qué no se utilizó un int, que es un int o un int, que hace referencia a lo que es el integer o un entero, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre un entero y el pequeño entero? Es el umbral de números que utiliza. Porque un integer o int, el umbral de números que utiliza es desde los menos 2000 millones hasta los 2000 millones positivos. Entonces abarca una gran cantidad de números. En cambio, el small int es de los 300.000, ojo, los números aproximados, no es un valor exacto. Pero un small int te tolera desde 300.000 aproximadamente, o sea, de 300.000 negativos a 300.000 positivos, lo cual es un número igual amplio de números. Bien, voy a empezar a explicar y a su vez a estar explicando y ejecutando para que se vaya entendiendo lo que se va haciendo. Bueno, pasando un poquito a lo que es el checklist que está arribita, ya tenemos listo, ya ingresamos a lo que fue la terminal, ¿cierto? Y fue poder ver el puerto. Y ahora vamos a comenzar con las validaciones, ¿cierto? De estos puntos. Bien, en primera instancia vamos a crear lo que sería nuestra base de datos para poder trabajarla y tal. Entonces nosotros simplemente necesitamos conectar el create, le damos al botón de ejecutar. Perdón, déjenme dejar esto especificado. Ahí sí, algo muy importante, cuando les salga ese pequeño un error, que me tiene un error de conexión, es validar que en la parte de acá arriba tengan conectado su fuente de datos, ya que si no el comando no se va a ejecutar. Ahora sí, si vuelvo nuevamente acá y le doy clic a crear base de datos, aquí, bueno, aquí en caso de que hubiese algún error, aquí yo se muestra el detalle del error. Pero el caso contrario, simplemente te muestra la hora de inicio y la hora de término sin problema. Entonces
Entonces yo retomo aquí, actualizo mi. Entonces se dan cuenta, ahora aquí apareció perdón, la base de datos que se creó, ¿cierto? Con el nombre de desafío, Jaime-146. Entonces bien, ahora aquí lo que tenemos que hacer antes de continuar con la ejecución de los demás códigos es irnos a esta pequeña parte de acá donde está el catálogo de esquemas activo, pinchamos aquí, buscamos lo que sería nuestra base de datos con nuestro esquema, damos doble clic y esto debe quedar de esta forma, ya que si no las tablas se van a crear en lugares donde no corresponde o donde no deberían estar. Entonces ya una vez listo, ¿cierto? Con ese punto de acá arriba donde seleccionamos nuestra base de datos y el esquema también del mismo, que el esquema public es un esquema que se genera por defecto. Entonces ahora nosotros vamos a Policy Create Table y simplemente le damos al botón de ejecutar. Entonces dice que el punto 2, crear tabla, se inició a tal hora y finalizó en la misma hora, o sea, se demoró milésima de segundo. Y si se dan cuenta, si esto de aquí lo voy expandiendo, se dan cuenta que aquí está la tabla cliente, lo cual si yo apreto clic derecho puedo ver la tabla, y si voy a la pestaña de propiedades puedo ver toda la información entregada, o sea que tiene un email, que tiene un varchar de 50, tiene un nombre con un varchar, tiene un teléfono con un varchar de límite 16, una empresa con un varchar de límite 50 y la prioridad es que es un INT2 que, ojo, no es que se haya escrito mal o que el programa esté malo, pero que es la manera del gestor de base de datos de interpretar los small int. Pero que no todos los gestores de base de datos funcionan de la misma manera. Algunos identifican de manera distinta algunos parámetros o características de algunas columnas. Entonces bien, ya con eso ya avanzamos ya nuevamente 2 puntos de acá arriba, que fue crear la base de datos, ¿cierto? E ingresar la base de datos, perdón, y adicionalmente creamos la tabla de datos de cliente. Ahora continuaríamos, ¿cierto? Con el siguiente punto, que es ingresar 5 registros a la tabla de cliente. Entonces para ello volvemos, ¿cierto? O sea, utilizamos la palabra reserva insert into, que es insertar en, ¿cierto? En la tabla clientes. Obviamente dentro del paréntesis que está ahí la palabra clientes hace referencia al orden de las columnas, o sea, en cómo va a estar ordenada la información, en qué columna se va a ingresar cada dato. Entonces se dan cuenta, acá abajo están posteriormente de eso, después se ingresan los valores, los cuales se ingresan en paréntesis, se van al final con la coma al final. De hecho, aquí esto de acá está mal. Porque faltó eso y cerrar el punto y coma. Ahí sí. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, vamos a minimizar esto un poquito y esto lo vamos a ampliar un poquito más. Y esto de aquí vamos a achicar un poquito para que se pueda ver correctamente. Ahí es perfecto. Entonces, se dan cuenta, la primera columna es el email, la siguiente columna es el nombre, la siguiente el teléfono, empresa como penúltima, que está aquí, y finalmente la prioridad. Ahora se pregunta por qué la prioridad no está en comillas, porque nosotros especificamos que es un entero. Por ende, sí o sí tiene que recibir números. Pero esto de que está acá, si bien es cierto, a simple vista solo lo vemos como número, pero para los sistemas de base de datos esto lo identifica como una cadena de caracteres. Entonces ahora vamos a hacer, ¿cierto?, la inserción de datos de acá. Lo vamos a ejecutar. Y si se dan cuenta dice que efectivamente se ingresaron 15, se ingresaron 5, se actualizaron 5 filas. Y ahí está la información correspondiente. Entonces ahora si yo me voy nuevamente a la tabla del cliente y me voy al apartado de datos y esto lo actualizo, me va a aparecer obviamente la información correspondiente a la data cargada recientemente. También otra manera más rápida también puede ser un select asterisco from, que en realidad el select asterisco hace referencia a selecciona todo lo que encuentres de toda la tabla, o sea, tráeme toda la información de todas las columnas
de la tabla que te voy a especificar. En este caso sería la tabla de cliente, la cual obviamente nos trae esta información que se ve aquí. Bien, ahora dentro de las actividades, bueno, vamos a dejar chequear, ¿cierto?, al ingresar los 5 registros de tabla de cliente. Y ahora tenemos que hacer dos consultas, una que es la consulta de prioritarios y la otra que es la consulta de la cantidad de empresas, o sea, la cantidad de personas dentro de una de X nombre de empresa. Entonces, bien, para el primero, ¿cierto?, que son los 3 más prioritarios, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar nuevamente todos los valores de todas las columnas de la tabla cliente, pero los vamos a ordenar por prioridad de forma descendiente, eso quiere decir de mayor a menor, y le vamos a establecer un límite de 3. ¿Qué significa ese límite de 3? Que solamente nos va a traer 3 valores. Y esto nos arrojó un pequeño error. Claro que no es clientes, sino que es clientes. Eso es lo importante de los videos, que siempre surge algún error, porque los videos que son todo perfectos no calzan conmigo. No son amigos míos. Bien, entonces nosotros al momento de ejecutar, es cierto, de seleccionar los tres más prioritarios, nos muestra que la señorita María Gómez, Juan Pérez y Pedro Díaz, que tienen la prioridad 10, 8 y 7, son las 3 personas con mayor prioridad. Y bueno, para finalizar, tenemos que hacer, cierto, la consulta de cuántas personas hay en X empresa, con un límite de 2. Entonces nosotros simplemente seleccionamos esto de acá, lo volvemos a ejecutar. Y aquí me dice que María Gómez y Pedro Díaz están en la misma empresa, que sería la empresa A. Entonces, ya con eso estaríamos, en realidad, en eso consiste este trabajo. Consiste en principalmente conocer, cierto, el cómo ingresar los datos, el cómo consultar la información dentro de una tabla, y también obviamente cómo crear una base de datos y cómo funciona la lógica un poco detrás de esto. Además también de lo que es el tema del uso de los tipos de datos, para así también poder saber qué tipo de datos vamos a utilizar dentro de una tabla y poder hacer la definición y esquemas de forma correcta. Así que bien, eso sería todo. Obviamente, como les conté, para salir de Postgres, eso ya lo acabamos de ver. En mi caso, bueno, para los que tenemos Ubuntu dentro de Windows, cuando queramos, cierto, cerrar nuestra sesión, nosotros simplemente vamos acá a dividir, cerramos, cierto, y acá dentro de nuestro querido sistema de Ubuntu simplemente lo cerramos y ya con eso quedaríamos ok. Espero que el video les haya gustado, que tengan un excelente día, con nada, no sé, pero eso, que les vaya excelente. Tomen agüita y cuídense. Chao, chao.